Las enseñanzas de Rav Ashlag sobre crecer espiritualmente según la Kabbalah. Rav Ashlag fue un sabio, fue un cabalista muy grande del siglo XX, y él escribió el comentario que se llama El Sulam al Zohar, un comentario famoso de este rabino, el cabalista Rav Ashlag. Hoy en día vienen, por ejemplo, gente como Yehuda Berg, o en Israel, Lightman, todo tipo de personas que hasta donde su Kabbalah que ellos enseñan está realmente conectada con la de su verdadero maestro, el Rav Ashlag, es una pregunta, pero de cualquier manera nosotros vamos a hablar de lo que dice el Rav Ashlag mismo. El Rav Ashlag mismo habla de la Kabbalah como algo, como una guía ética para la persona. En el judaísmo, como ya dije muchas veces, las ideas no son solamente místicas o para divertirse, sino que siempre tienen algún tipo de forma de aplicarse en la moral o en la ética de la persona o en la práctica de una u otra manera. Entonces hay una pregunta ética que uno tiene y la Kabbalah viene a dar la respuesta a esta pregunta. Resulta que Dios es el creador y el mundo y nosotros somos la creación. Por definición, la definición de Dios es el dador, aquel que da existencia. Y nosotros somos aquel que recibe existencia. Entonces nos encontramos en un problema. No ser Dios no está bueno, no es divertido, no es lo mejor. Ser Dios, seguro que es lo mejor del mundo. Entonces, como seres creados y limitados, tenemos un montón de límites, no podemos disfrutar, no podemos tener todas las cosas que Dios tiene. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Dios crea el mundo? Probablemente que nosotros nos unamos con Él, seamos iguales que Él, para poder ser infinitos como Él. Pero por naturaleza somos receptores y Él es el que da. Entonces, ¿cómo podemos hacer para parecernos a Dios? Y a través de parecernos a Dios, comportarnos como Él, nos vamos a unir a Él y ser uno con Él, y entonces estar unidos a Dios. Rav Ashlag explica que en la vida la persona pasa por 4 pasos generales para poder llegar a la unión total con Dios. Explica que al principio la persona, cuando por ejemplo es un bebé, él solamente sabe recibir, solamente sabe ser receptor total, él no sabe dar, solamente sabe recibir, y dijimos que Dios es el que da. Entonces para parecernos a Dios y apegarnos a Él tenemos que ser como Él. Entonces el chico, obviamente, el nene, obviamente no puede estar apegado a Dios, porque lo único que sabe hacer es recibir. Ahora, obviamente que el nene, al solamente recibir, no es malo, está bien, porque es el nivel en el cual él está. A nosotros nos gusta que el nene todo el tiempo reciba de nosotros y nos pida cosas, y nos hable con esa voz de chiquitito, y nos encanta darle al nene. Pero obviamente no podemos seguir siendo nenes cuando crecemos. Así que al crecer, la persona llega a otra etapa, la persona llega a una etapa que si sigue siendo nene, entonces tiene un problema realmente psicológico. La persona llega a una etapa cuando ya crece, pero sigue siendo todavía chico, en la cual él aprende que tiene que dar para poder recibir. No solamente recibir por recibir, sino dar para recibir. Se le dice al niño: si vos ordenás el cuarto, entonces nosotros le vamos a dar un chocolate. Si vos te portás bien en el viaje, nosotros vamos a comprarte un juguete. Entonces el chico aprende que hay que poder dar para recibir. Y este es un nivel más avanzado en la ética de la persona, en el crecimiento espiritual y personal de la persona. Sin embargo, si la persona sigue siendo como un nene, como un chico, cuando él ya es adulto, ¿qué es lo que nosotros recibimos? ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con un falso, porque es como una persona adulta que todo lo que él da es para poder recibir. Como por ejemplo una persona que da caridad para que lo filmen, para que lo estén mirando, para que digan: wow, qué grande esa persona que da caridad. Entonces una persona que ya siendo joven, adolescente o adulto sigue portándose como un chico que él da para recibir, es una persona que es un falso. Entonces, ¿qué pasa adelante en el crecer de la persona? En general, en la juventud, en la adolescencia, llegamos a una etapa un poco peligrosa, en la cual la persona se da cuenta de que tanto le enseñaron a dar, aunque sea que le enseñaron a dar para recibir, pero él aprendió a dar, que él llega a un estado en el que él solamente quiere dar sin recibir en absoluto. Él se convierte en un idealista total y quiere dar. El problema de querer dar todo el tiempo es que al final uno termina viendo al mundo como una maldición. Porque en la práctica la persona no puede dar constantemente, la persona no es Dios y por tanto necesita recibir.
De hecho, nosotros encontramos que en la historia, todas las personas que se creyeron Dios eran jóvenes y no estaban casados, solteros, porque aparentemente el decir yo no necesito nada, yo no necesito a nadie, yo quiero solamente dar, es cuando la persona está confundida y cree que Él es Dios, pero no somos Dios. Entonces obviamente quedarse en este estado nos convierte en un loco, nos convertimos en un loco. Entonces la persona que tiene que aprender es llegar a un cuarto estado, una cuarta etapa, explica Rav Ashlag, que la cuarta etapa es aprender a poder recibir para dar. Al ser que somos creaciones, al fin y al cabo, si nosotros queremos parecernos a Dios y dar, no podemos ser igual que Él y solamente dar, sino que tenemos que aprender a recibir para poder dar. A diferencia de la segunda etapa, que era dar para recibir, acá aprendemos a recibir para dar. Y esto es lo que nos enseña la Kabbalah, que es el nivel más alto. La persona tiene que aprender a que él tiene que poder disfrutar el recibir. Pero todo eso tiene un propósito que es el dar. Entonces su recepción se santifica y se convierte ella misma en dar al otro. A modo de ejemplo que podemos usar es, por ejemplo, la diferencia entre cómo ver las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer. A veces pasa que la persona está en estado de adolescente y en estado de adolescente lo que hace es dar amor para recibir placer sexual. Y eso es dar para recibir, y es una falsedad. Lo que nos enseña la Kabbalah es que hay que usar la energía sexual de la persona. La persona no tiene que alejarse de su energía sexual, tiene que usarla. Pero tiene que usarla como vehículo para dar. Entonces la persona al desear tener relaciones, él lo hace porque quiere recibir, pero él recibe para dar. En otras palabras, en vez de dar amor para recibir placer sexual, él quiere recibir placer sexual para dar amor, o sea, para usarlo como un vehículo para demostrar el amor a su pareja. Por supuesto la persona quiere también tener, pero lo usa el recibir, que hay que aceptarlo porque es un ser humano, pero lo usa como vehículo para dar amor, recibir para dar. Y como encontramos también, por ejemplo, un ejemplo más, en la historia que cuentan sobre Rabbi Zuye de Anípoli. Rabbi Zuye de Anípoli cuentan que cuando él estaba llegó un momento que él conoció a una pareja y no podía tener hijos. Y le dijeron, él escuchó en el cielo, que esta pareja está decretada sobre ella que no puede tener hijos. Entonces Rabbi Zuye empezó a rezar al cielo, empezó a rezar que le den hijos a esta pareja. Entonces escuchó una voz del cielo que le decía a Rabbi Zuye, si seguís rezando, entonces no vas a tener mundo por venir. Entonces Rabbi Zuye se puso contento. Y dijo que bueno, por fin puedo hacer una buena acción sin estar pensando en la recompensa que me van a dar por ella, solamente por hacer una buena acción. Pero entonces ¿qué hizo? Siguió rezando y de repente escuchó una voz del cielo que le dijo, Rabbi Zuye, deja de rezar, porque si seguís rezando, no solamente que se va a cumplir tu pedido, sino que también vas a recibir tu parte en el mundo venidero. ¿Qué hizo en ese momento Rabbi Zuye? Siguió rezando. En vez de dejar de rezar para no recibir su parte, él siguió rezando y también aceptó recibir su parte. Porque él entendió que si Dios quiere darnos mundo venidero, si Dios quiere darnos placer en esta vida y en la próxima, entonces nosotros no podemos negarnos, nosotros tenemos que aceptarlo y disfrutar. Como por ejemplo cuando alguien invita a alguien a la casa. Y el anfitrión le da de comer a la persona. Cuando la persona come, el anfitrión está contento. Entonces el anfitrión disfruta de dar. Entonces no comer, no recibir, sería una falta de respeto. Entonces también nosotros tenemos que agradecerle a Dios por todo lo que nos da y disfrutar de todo lo que Él nos da. Porque si no sería una falta de respeto creernos Dios. Entonces tenemos que recibir todo lo que Él nos da, pero para poderle darle placer a Él. Esa es la verdadera intención. Hacer todo en aras de darle placer a Dios, para darle a Dios. Incluso el recibir podemos santificarlo y usarlo para dar.